Buenas compañeros, ¿qué tal? Bueno, hacía muchísimo tiempo que no me sentaba con vosotros a hablar de forma calmada y contestar vuestras preguntas de forma directa. La verdad que no he tenido tiempo, ya sabéis que estoy con el proyecto del libro, lo estoy terminando ya, estoy con otros proyectos, con el propio canal y entonces pues no he tenido espacio para hacer este tipo de vídeos, pero sí que me gustaría a partir de ahora intentar darle la frecuencia que dijimos en el vídeo anterior, más o menos un vídeo cada 1 o 2 semanas y más o menos entre 10 y 15 preguntas. ¿Por qué? Pues básicamente porque me preguntáis muchísimas cosas, muchas veces me preguntáis casi siempre lo mismo y la verdad que se me hace bastante insostenible contestar a todo. Intento contestar a todo en Facebook, intento contestar a todo en YouTube, pero la verdad que cada vez me resulta más complicado incluso ver las preguntas y los comentarios, es decir, que ya no es contestarlo, sino que me resulta incluso complicado leerlo. Entonces bueno, sé que he estado bastante tiempo sin hacer este tipo de vídeos, pero sí que he estado guardando las preguntas que más se repetían en mi canal. Entonces bueno, pues ahora mismo me encuentro con una carpeta gigante de más o menos unas 150 o 200 preguntas y la verdad que no las he leído. Quiero decir, ahora mismo de forma aleatoria voy a intentar coger 10-15 preguntas y voy a intentar responderlas de forma directa, de forma clara y sobre todo pues que os intente ayudar de cara a si alguno tiene las mismas preguntas que aquí se plantean. Bien. Como digo, me preguntáis muchísimas cosas, algunas preguntas son muy repetidas y otras preguntas simplemente yo alucino cuando me las preguntáis. Por ejemplo, Raúl me dice que a qué le tengo más miedo, si a un press banca con 200 kilos o a mi novia enfadada. Sin ninguna duda le tengo más miedo a un press banca con 200 kilos, quiero decir, si mi novia se enfada y se me cae encima del pecho, casi seguro que no me mata, mi novia es bastante delgada, pero sin embargo si se me caen 200 kilos en el pecho prácticamente estoy seguro de que voy a morir. Entonces nada, le tengo más miedo a un press banca con 200 kilos, sin ninguna duda. Aprovecho para comentar que es imprescindible que siempre trabajemos con seguridad, quiero decir, yo a partir de 150 kilos en press banca siempre utilizo spotter o siempre utilizo las barras de seguridad. ¿Por qué? Pues básicamente porque, por poneros un ejemplo, tengo un amigo que sin ir más lejos tiene muchísima fuerza en sentadilla y se lesionó de la forma más tonta el menisco interno. Os preguntaréis, ¿cómo? Pues básicamente terminó de hacer sentadillas y cuando dejó la barra y se fue a por la toalla, se golpeó el menisco interno con la estructura o los soportes que sujetan los discos. Entonces, como veis, pues al final tenemos que tener 1000 ojos y tenemos que estar muy pendientes y sobre todo tenerle cierto miedo y cierto respeto al gimnasio. ¿Por qué? Aunque estés muy fuerte y aunque tengas una técnica que sea perfecta, te puedes lesionar de la manera más tonta, como le pasó a mi amigo en este caso en concreto. Bueno, respondiendo a tu pregunta, me da más miedo un press banca con 200 kilos. Mi novia, bueno, me da cierto miedo, pero no tanto. Bien, vamos a ver ciertas preguntas que se han preguntado mucho. Por ejemplo, Felipe Álvarez me dice que cómo consigo tener tiempo para entrenar, para escribir mi libro y además pasar tiempo con mis amigos, mi novia, etc. La cuestión está en que no tengo tiempo. Quiero decir, lo que veis es lo que hago. El canal, buscar todas las referencias para hacer los vídeos, en intentar resumir todo, intentar hacerlo de forma simple, la página web, darle formato a los artículos, el libro. Al final esto es lo que estoy haciendo ahora mismo. Entonces, si te soy sincero, no tengo mucho tiempo para el resto de cosas. Pero bueno, la verdad que no me preocupa demasiado porque esto es lo que me gusta hacer y es lo que de verdad me está haciendo disfrutar. Entonces no hay problema. Ahora, la cuestión es tener una correcta organización, acostarte lo antes que puedas, levantarte lo antes que puedas. Y nada, al final si te programas de forma correcta y intentas simular ciertos horarios, al final eres bastante productivo y te da tiempo a hacer bastantes cosas. Pero como digo, lo que hago es lo que veis, no me da tiempo a hacer prácticamente nada más. La siguiente pregunta me la hace Bodybuilding and Gym, no, esa la voy a responder después. Santi García me pregunta que si yo solamente hago press banca plano o que si también hago press inclinado, si hago press declinado, etc. Bien, personalmente yo únicamente hago press banca plano, hago press plano y hago fondos en paralelas, que los tengo ahí en un soporte que me compré nuevo y que estoy utilizando desde hace poco. Personalmente yo press inclinado y press declinado prácticamente no suelo usarlo. Sí que es cierto que cuando estaba compitiendo en deportes de contacto hacía bastante floor press porque había bastante transferencia, pero en cuanto a la ganancia de fuerza me baso principalmente en estos dos, en press plano y en fondos en paralelas. Entonces, bueno,
Yo es lo que hago, no quiere decir que no te recomiende que hagas press inclinado, porque también puede ser interesante, pero creo que con el trabajo de press banca plano y de fondos en paralelas, en mi caso es más que suficiente. Me gustaría añadir además con esta última frase que acabo de decir, que las opiniones varían y es fundamental que las opiniones varíen. Quiero decir, cualquier persona que estudie va a tener una opinión diferente a medida que se va formando. Entonces, muchas personas, por ejemplo, tienden a defender siempre la misma opinión. Y creo que esto es un error, sinceramente, porque todo avanza. Quiero decir, la ciencia avanza, tus conocimientos avanzan, tus planteamientos avanzan, y me parece bastante erróneo y me parece una limitación intentar siempre defender la misma idea. Quiero decir, no tienes que dejarte llevar por el ego. Si tú hoy opinas una cosa, pero 3 meses más tarde te das cuenta de que puedes hacer un planteamiento diferente, o que puede haber un planteamiento que se asemeja mejor o que consigues más resultados y es completamente diferente a lo cual promulgabas, desde mi punto de vista creo que la clave es mantener la mente abierta y sobre todo saber reconocer cuando te equivocas y saber adaptarte a la ciencia en este caso, o a las nuevas tendencias o lo que creemos que puede funcionar mejor. Simplemente te hago esta reflexión de cara a la última frase que he hecho contestando a esa pregunta, pero la verdad que no tenía pensado hablar de ello. Simplemente es porque si yo ahora mismo te recomiendo algo, pero en un futuro creo que lo que te he recomendado no es tan adecuado, o creo que te puede funcionar mejor cualquier otra cosa, yo la verdad, y personalmente te lo digo con total sinceridad, no voy a tener ningún problema en reconocer que lo que te estoy diciendo ahora es mejor. Y creo que la verdad que es la actitud que se debe tener de cara a avanzar en este sector. Bodybuilding and Gym, desde aquí te mando un saludo, porque suelo hablar bastante con él por Twitter, no de forma directa, de forma privada, pero sí por Twitch. Me pregunta por simple curiosidad que qué atleta profesional es mi referente, si es que tengo alguno. Bien, dentro de los deportes de contacto sí que tengo varios referentes en cuanto a atletas a nivel profesional. Incluso te puedo decir que varios de estos referentes han sido entrenadores míos. Ahora bien, como este canal no se basa en los deportes de contacto y se basa principalmente en la fuerza, también te voy a dar 2 referentes actuales en cuanto al entrenamiento de la fuerza. El primero de ellos es Dan Green, de Powerlifting, y el segundo de ellos, Lu Xiaoyun, de la selección china de halterofilia. Esos 2, digamos que son mis ejemplos a seguir en cuanto al entrenamiento de la fuerza y la potencia. La siguiente pregunta es de Eric. Me dice que cómo puedes subir peso sin grasa, es decir, masa muscular y agua. Bien, esta pregunta me parece bastante interesante y aunque es compleja te lo voy a intentar resumir lo máximo posible. Al final la clave consiste en subir de forma muy lenta y de forma muy progresiva. Te voy a poner un ejemplo que yo creo que vas a asociar bastante bien. Supongamos que tenemos a 3 albañiles y estos 3 obreros tienen que construir una casa en ciertos meses. Bien, aproximadamente cada uno de ellos trabaja con 100 ladrillos diarios, pues porque tú le des 200 ladrillos a cada uno de ellos no implica que vayan a construir esa casa más rápido, simplemente trabajarán con los máximos recursos y la máxima velocidad a la que puedan trabajar. Entonces, esto básicamente es lo mismo. Quiero decir que tú, porque le des más kilocalorías al cuerpo de las cuales pueda asimilar o de las cuales puede utilizar para construir esa casa, no significa que la vaya a construir más deprisa. Simplemente que guardará cierta parte de esas kilocalorías o de esos ladrillos y tratará de utilizarlos en días posteriores. Pues básicamente es un ejemplo que le leí a Christian Thibodeau, que es un atleta, un entrenador que suelo leer bastante, y creo que es bastante claro y bastante representativo de lo que quiero transmitirte, que lo hagas de forma progresiva y sobre todo que lo intentes hacer de forma lenta, porque es la única manera de poder subir masa muscular sin apenas grasa. La siguiente pregunta sería de Alejandro Reyes. Me pregunta que si estás comenzando en el gimnasio, si lo más recomendable sería trabajar únicamente hipertrofia. Bien, lo principal cuando te apuntas a un gimnasio es tener un objetivo que esté claro. Si tu objetivo es la hipertrofia, efectivamente tendrás que trabajar con un fin de hipertrofia, es decir, tendrás que plantear un camino hacia ese objetivo y sobre todo intentar cumplirlo. Ahora bien, si tu objetivo no es la hipertrofia, pues obviamente no tienes que plantearte trabajar como si buscaras hipertrofia, tienes que siempre encaminarte hacia ese objetivo concreto que quieres conseguir. Entonces, si buscas fuerza, tendrás que trabajar de forma progresiva con fines a mejorar tu fuerza, y si buscas perder grasa corporal, tendrás que trabajar con fines a perder grasa corporal. Pero desde mi punto de vista no tiene sentido que si buscas hipertrofia te pongas a trabajar como si buscaras perder grasa corporal, porque eso simplemente es algo que es inefectivo y sobre todo es algo que te va a llevar a que te frustres y a que dejes el gimnasio.
Entonces, lo primordial, fijarte un objetivo que sea concreto, fijarte un objetivo que sea objetivo y sobre todo que evites fijarte metas que sean abstractas. Por ejemplo, quiero aumentar mi peso corporal o quiero perder grasa. No. Eso es una meta abstracta y que sin ningún duda te va a hacer que no progreses, porque no tienes un objetivo bien definido. Entonces lo suyo sería que busques objetivos del tipo, quiero aumentar 3 kilos o quiero perder 5 kilos de grasa corporal. Y de esa forma sí que puedes plantear tu dieta y sí que puedes plantear tu entrenamiento para realmente conseguir un objetivo que está definido, un objetivo que está concreto y sobre todo en vistas a una fecha concreta. La siguiente pregunta es de Emoji. Me pregunta que si se puede realizar una rutina full body de 5 días y la otra que cuándo tendrá mi libro en sus manos. Bien, respecto al libro, la verdad que lo estoy terminando ya, me quedan nada más 2 o 3 capítulos, pero lo que es el contenido ya está terminado. Quiero decir, me falta por referenciar algunas cosas, me falta por citar algunas imágenes, porque claro, todo tiene que estar citado. Si no es mío, tengo que ir a la fuente original y citarlo, y si no, pues simplemente me tengo que hacer yo la foto. Entonces, bueno, es un poco tedioso, pero puedo decirte que el contenido prácticamente ya está terminado. Así que espero poderlo publicar cuanto antes. Me faltan algunas cosas como el prólogo y demás, pero la verdad que son cosas de importancia menor. Y bueno, espero, como digo, tenerlo cuanto antes. Bien, que me lío. Tu pregunta principal es acerca de las rutinas full body, si la puedes trabajar durante 5 días. Sin duda la respuesta es sí, pero tendrás que plantearla de forma adecuada, de forma que a ti te sirva para conseguir tu objetivo, que es lo que se estaba comentando antes, y sobre todo organizarla de forma correcta. Quiero decir, si tú entrenas en full body 5 días y tú trabajas en press banca los 5 días con la máxima intensidad, al final es que no vas a progresar. Sin embargo, si tú en lugar de trabajar con la máxima intensidad en cada día, lo que haces es ondular esa intensidad, por ejemplo días ligeros, días medios, días pesados y días más ligeros, entonces sí que puede servirte para poder progresar. Bien, la siguiente es de Yamaha y me dice que, bueno, que le resulta complicado realizar un buen arqueo en press banca y que si le recomiendo colocar unos discos en el suelo para poder ganar algo de altura. Personalmente te lo recomiendo al 100%, quiero decir, al final lo importante es que trabajemos de forma segura y sobre todo que trabajemos de forma cómoda. Por muy eficiente que hagas un levantamiento, si este levantamiento no es cómodo, no es seguro, al final vas a terminar lesionándote y esa va a ser tu principal limitación. Tú, por muy lento que avances, por lo menos estás avanzando si trabajas de forma segura. Ahora bien, si trabajas de forma muy eficiente en cuanto a levantar el peso, pero eso implica que en algún momento te vas a lesionar, simplemente es que te vas a cortar de lleno en la progresión y es que además vas a tener que retroceder y por lo tanto esa va a ser tu principal limitación en el progreso. Siempre seguro, siempre de forma eficiente y sobre todo siempre de forma cómoda para de esta forma poder avanzar. Es la filosofía que yo siempre sigo y es la filosofía que yo intento transmitir con mi canal. Bien, y voy a responder a una última pregunta. A ver, ¿a cuál le doy? Venga, por ejemplo esta. Gustavo García me pregunta que si sería aconsejable realizar peso muerto con 17 o 18 años, que le da miedo por una posible lesión de espalda. Esta pregunta es casualidad, pero está bastante relacionada con la anterior. Y bien, al final no hay ningún problema porque tú entrenes el peso muerto con 17 años. Quiero decir, puede ser perfectamente viable y puede ser perfectamente beneficioso siempre que trabajes con un peso adecuado y siempre que tu técnica sea perfecta y la hagas de forma supervisada por un profesional. Entonces, realmente tu edad no es lo que importa de cara a lesionarte, lo que importa es hacer las cosas mal. Me faltan muchísimas preguntas por contestar, me faltan muchísimas, creo que faltan como 150 por contestar o más. Pero bueno, la voy a dejar para vídeos siguientes. Si este vídeo os gusta, intentaré incluso hacer un directo fijando una hora y fijando un día en concreto para responder a vuestras preguntas de forma directa, pero no directo como esto, sino directo en un vídeo, directo real. Así que nada, chicos, de verdad, lo repito, muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por ver estos vídeos, muchísimas gracias por compartirlos. Y la verdad que de esta forma, simplemente con eso, me mantenéis motivado y yo voy a seguir haciendo todo esto cada vez con más ganas. Un fuerte abrazo y nos vemos en los siguientes vídeos.